Porque lo que nos está enseñando desde el principio es que nuestro concepto de Dios, no solo de nuestro Señor Jesucristo, sino más allá, sino de quién Dios es, que siempre ha sido y es igual y el mismo a través de toda la historia, afectan nuestro comportamiento, afecta al fin lo que enseñamos y cómo enseñamos en la iglesia. Afecta cómo nos tratamos los unos a los otros en la iglesia, cómo nos estimamos los unos a los otros en la iglesia. Y entonces vamos a ver que en el capítulo 2, nuestro concepto de Dios y cómo Él es afecta nuestra actitud al mundo. Entonces, volviendo aquí al capítulo 1, vimos que el clímax de la presentación que hace Pablo en el capítulo 1 a Timoteo acerca de la obra que había sido Timoteo dejado en Efeso para hacer, que era corregir y prohibir falsa enseñanza, enseñanza que no edificaba y enseñanza que no era de acuerdo a la fe en nuestro Señor Jesucristo o a la gracia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo llega al clímax de su presentación, vimos en el versículo 17 que va más allá de Cristo a Dios, que la razón que Cristo vino al mundo, que la razón que tenemos un Salvador, que la razón que Cristo se hizo hombre es porque Dios es Dios nuestro Salvador. Y que este Dios es el Rey de los siglos, versículo 17. Y que esta gran salvación es la salvación que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo y que a través de todos los siglos estaba desarrollando para llegar a ese gran momento del cual Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y por lo tanto, este es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y el único sabio Dios, y que a este tenemos que tener la reverencia mayor, y esa es la palabra piedad que tanto se repite en esta epístola. A este sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es interesante, ¿no verdad? Este concepto de que ¿por qué vino Cristo al mundo? Entonces, cuando vamos al final de la epístola, en el capítulo 6, ahí quiero mirar ahora con vosotros, ¿verdad? Y fíjate, cuando vamos al capítulo 6, cómo termina la epístola. Y entonces dice así, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia o filosofía o conocimiento. De manera, fíjate que comienza en el capítulo 1 con ese tema de los que se han apartado, de los que se han los cuales naufragaron en cuanto a la fe, los que dice desde el capítulo 1 y el versículo 4, que no prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Y entonces dice, estas cosas, versículo 6, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y ahí nos dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habían, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y cuando terminamos la epístola,
volviendo al capítulo 6, ¿verdad? Cosas de personas que se creen que saben mucho. Y dice el versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Eh? Y termina, la gracia. ¿Qué gracia? La gracia del Señor Jesucristo y la gracia de Dios nuestro Salvador, que envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo para a través de su gracia y fe en él, no la ley. Seamos salvos. Y vimos que Pablo se presentó a sí mismo como ejemplo de esa gracia, de esa salvación, que obviamente no fue por la ley. La ley lo llevó a ser enemigo de Dios. Y entonces aquí vemos que el libro y la epístola termina con el mismo énfasis. La gracia sea contigo, ahora y para siempre. Entonces, volviendo en el capítulo 1, esa gracia de Dios nuestro Salvador se manifestó en que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero entonces aquí, en el capítulo 6, fíjate también entonces, no solo como comienza el libro, no te apartes, sino como termina el libro. No te apartes. Esta dependencia en Dios, esta reverencia buena hacia Dios, al único Rey de los siglos, a quien sea honra y gloria para siempre. Entonces, en el capítulo 6, fíjate como de nuevo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te apartes de esto. Timoteo, guarda esto. Timoteo, mantén esto. Timoteo, ejercítate a la piedad, ¿verdad? A esta reverencia a este Dios. Y entonces dice Timoteo, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, ahí tenemos la palabra de nuevo, la fe, el amor, la paciencia quiere decir la perseveración, el continuar en esto. Y entonces fíjate que continuar en esto, en la verdad, en este mundo pecaminoso y en este mundo bajo tanta ciencia falsa, influenciada por el diablo mismo, es diabólico, ¿verdad? La mansedumbre le dice, entonces versículo 12, pelea la buena batalla de la, bueno, no de la ley y de cumplir la ley, ¿me entiendes? Pelea la buena batalla de la fe. Y esto, hermanos, es importante repetirlo. La batalla de la fe es una batalla que solo se puede pelear por la gracia de Dios. Solo se puede pelear por la verdad de Dios. El momento que nos apartamos de esa verdad de Dios, opuesta y completamente aparte de la ciencia humana, el momento que perdemos esa reverencia a Dios, la batalla de la fe se debilita, porque la batalla de la fe es en un Dios invisible. Entonces esa batalla es una batalla que solo Dios mismo la puede empoderar, la puede mantener. Y la manera de Dios proveer para nosotros poder llevar esa batalla de la fe, como dice Hebreo, la fe es ver lo invisible. Así es como triunfó Moisés viendo a aquel que era invisible, no a Faraón, que lo tenía ahí delante amenazándolo. No, él vio al soberano rey invisible, ¿verdad? Y entonces le dice a Timoteo, haz la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echa mano,
agárrala, pon tus manos sobre ella y no la dejes ir. Porque esta batalla de la fe, solo por la gracia de Dios y lo que Dios nos ha dado en su evangelio glorioso, esta vida eterna, producto del Espíritu Santo mismo que mora en nosotros, para que las cosas de Dios sean verdad y verdaderas a nuestros corazones. Entonces dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora fíjate el cargo de nuevo a Timoteo, versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida, y aquí tienes a Dios en ese frase, que da vida, lo tienes como no solo Dios, sino como creador, y no solo como creador, sino como el que da, y lo que da es todo lo bueno. Fíjate cómo dice el versículo 17. Un momentico, me estoy adelantando, pero el versículo 17. Este Dios que da a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, es un Dios vivo que nos da, que todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este es el Dios creador y este es el Dios vivo, opuesto a todos los dioses productos del hombre, que son no solo fábulas de hadas, son invenciones que no viven, son ídolos que no piensan, que no son sabios, que no pueden ver, que no pueden oír, que no tienen vida. Pero nuestro Dios es el Dios vivo, y porque es el Dios vivo, podemos tenerle esa reverencia de él. Es el Dios que da todo lo que pertenece a la vida. Y si nos da la vida, nos da el mantenimiento de esa vida y todo lo que necesitamos para el desarrollo de esa vida. Entonces, de nuevo, estos nombres de Dios, y aquí hemos visto estos dos nuevos, ¿no? El Dios que da y da vida, porque Él es el Dios vivo, y porque está vivo y ve y siente y entiende, es sabio, y Él es el único. Solo hay uno. Y a ese Dios tenemos que tenerle esa reverencia máxima, que vivimos vida por fe en ese Dios vivo, que por lo tanto nunca nos abandona, siempre está presente en ese aspecto y nos da todo lo que necesitamos en vida y para la vida eterna. Entonces ahora fíjate, esto te mando, versículo 13, Timoteo, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, en otra manera, la aparición de nuestro Señor Jesucristo es una cosa cierta. Y lo que él está diciendo aquí es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios vivo, el Dios que da todas las cosas, el Dios que da la vida, está reinando sobre los siglos actualmente para preparar la humanidad y preparar el universo a nivel angélico, tanto como a nivel mundial, para ese evento de la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
que, fíjate, versículo 15, al él aparecer, la cual su aparición, y aquí tenemos su aparición en su retorno, en su segunda venida. ¿Cómo fue que vino él en su aparición la primera vez? Capítulo 1. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y para poder salvar a los pecadores, no pudo venir al mundo en gloria y en poder. Tuvo que venir al mundo como el Cristo, Cordero inmolado. La única manera de poder salvar a los pecadores, de venir en esa humildad, de venir en esa condición y ser dispuesto a ser clavado a ese madero por los pecadores. Pero eso es lo último que el mundo ha visto de él. Y muchas veces aún en tu predicación del evangelio y tu comportamiento del evangelio a las personas en el mundo que todavía no creen, se burlan. Y es que Cristo, un Cristo crucificado, hombre, ¿qué Cristo? Ni Cristo. Enfócate en lo que es la vida actual. Abre los ojos, hombre. Aquí no hay Dios ninguno. ¿Dónde está? Enséñame. Y en ese aspecto, pues, se burlan. Y entonces, aquí tenemos la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora su aparición en gloria. La gloria y poder más allá de todo lo que podemos describir y entender. Y lo que aquí está diciendo Pablo a Timoteo en el capítulo 6 es que ese mismo Cristo que una vez apareció en esa condición tan humilde, y cuando apareció en esa condición tan humilde, fue cuando hizo confesión a Pilato. Versículo 3. Que esa confesión que él hizo a Pilato, y ahora la vamos a ver, esa verdad que él le declaró a Pilato, ese es el mandamiento que tenemos que guardar nosotros hasta que él retorne, y cuando retorna, retorna en gloria y poder. Y que esa gloria y poder en la cual él retorna, lo que va a indicar y manifestar y va a ser la vindicación de todo lo que él le dijo a Pilato y testificó en esa primera venida, cuando vino en esa debilidad y se dejó crucificar. ¿Y por qué se dejó crucificar? ¿Por qué vino en esa forma? Porque el que lo envió es Dios nuestro Salvador. O la importancia del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque al él retornar, él vindicará nuestra fe. Todo lo que hemos vivido y creído, nuestras oraciones. ¿Cuánta gente en este mundo, cuando tú dices, oraré por ti, ¿de qué vale la oración, hombre? No solo la oración no vale para nada, sino no hay ningún Dios allí que te oye. Orar, ni oración, y vivir orando en un Dios que no puedes ver. ¿Dónde está? El retorno de nuestro Señor Jesucristo en gran poder y gloria manifestará que quien él le declaró ser en su primera venida es cierto. Y ese Cristo que lo declaró y le costó su última gota de sangre declararle a la humanidad como él es, se verá en este mundo donde sufrió y padeció en gran poder y gloria. En su venida, entonces déjame volverlo a leer, por favor.
cuando venga la aparición de nuestro Señor Jesucristo, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. No hay otro Rey de reyes, no Cristo, sino Dios. Y Señor de señores. Versículo 16. El único en el sentido de que no hay otro como Él. Y no solo no hay otro como Él, es solo Él. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual, de otra manera, a Dios sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Maravilloso, ¿eh? Entonces aquí, en una forma muy interesante, lo que nos está diciendo Pablo, y Pablo le está diciendo a Timoteo, es: Timoteo, analiza aquí otra razón por la cual vino Cristo al mundo. Y eso se lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6. Y lo dice acerca de ese testimonio de la buena profesión que hizo nuestro Señor Jesucristo delante de Pilato. Vamos a ir entonces a ver esa confesión, y está en Juan 18. ¿Okay? Y de nuevo, pues el principio del libro, razón por la cual vino Cristo al mundo. El final del libro, razón por la cual vino Cristo al mundo. Pero ahora en el capítulo 6 es una razón más profunda todavía. Y en sí, eso se puede decir que vino al mundo para dar testimonio a la verdad. Y hermanos, lo importante que es para nosotros, y también lo importante que es para nuestro parentesco, para nuestros hijos, y cómo llegarle a nuestros hijos, y lo importante de llegarle al corazón de nuestros hijos. Cuidado como padres con la ley. El principio de la ley es importante en nuestro entrenamiento de los hijos. ¿Cómo tú le enseñas a un niño? Pues Gálatas capítulo 4 dice que mientras un hijo, que es el heredero de todo, que tiene el padre, es niño, no difiere en un esclavo. En otras maneras, el siervo y el hijo del siervo, el hijo del esclavo, tú lo educas igual que el hijo del rey del palacio, mientras es niño. Y está bajo tutores y reglamentos y regulaciones. Está bajo la ley mientras es niño. Pero cuidado, porque el hijo no es esclavo y la ley esclaviza. Y la ley lo que le da en el corazón de alguien es ese sentir de que tengo que hacerlo y tengo que hacerlo. La ley nunca llega al corazón, ¿eh? Como la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan el primer hijo? El que vino al padre y volvió al padre voluntariamente de su corazón. Cuando llegó al reconocimiento de que soy pecador, no me merezco nada. No he honrado a mi padre, pero mírame, mira lo que esto me ha ocasionado, mira dónde me ha llevado. Volveré, regresaré a mi padre y le diré a mi padre: no soy digno de ser tu hijo. Haz de mí como tú quieras. Y se acuerdan que ese hijo pródigo volvió al padre para hacer la voluntad de su padre, de corazón. ¿Qué fue lo que le llegó? ¿Qué fue lo que le cambió el corazón? La gracia del padre, el amor del padre, no la ley. Pero entonces tenía un hermano, y un hermano oyó las danzas y oyó la música, y estas danzas y esta música, oyó la fiesta, la alegría, el gozo, la felicidad. Y cuando va a ver de qué es lo que celebraba su padre, se encontró que el padre celebraba que mi hijo que estaba muerto vive, y mi hijo que estaba perdido le he encontrado.
Y cuando ese hermano vio que el padre se gozaba en celebrar la vida de su hijo que había vuelto de corazón, se enfadó, se enojó y dijo: yo toda mi vida te he servido como un esclavo y nunca has hecho danzas para mí, nunca has matado un cordero para mí, y ahora que este sinvergüenza y este descarado ha regresado y tú celebras con él. El tío nunca se había visto como hijo y nunca había entrado en el concepto de Dios como su padre. El tío solo miraba a Dios como un Dios de ley, un Dios duro con un palo que demandaba mandatos y que si tú no los cumplías te pegaba duro y que esto hay que hacerlo. Cuidado con la ley. Fíjate, estamos en Juan 18, es la verdad de Dios. ¿Y cómo es Dios? Lo que llega al corazón. Entonces, en el capítulo 18 de Juan, ¿verdad? Comenzando el versículo 33, el testimonio de la confesión que hizo nuestro Señor Jesucristo a Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entonces, la razón que Cristo responde eso es porque, de nuevo, ¿qué concepto tiene Pilato de un rey? Y volviendo a Timoteo, fíjate que en el primer capítulo, tanto como en el segundo, en el último capítulo, Pablo, una de las descripciones que da de Dios es que él es el rey de los reyes, el rey de los siglos, el rey que manda. ¿Cómo gobierna Dios? Y aquí está Pilato, pagano que es, y le dice al Señor Jesucristo: ¿eres tú rey? ¿Eres tú? ¿Cómo le va a responder Cristo? Si le responde: sí, soy rey. ¿Qué concepto tiene Pilato de un rey? Poder, fuerza. Eso es lo que va a salir después en el capítulo 19. Pero en este momento, el Cristo le dice: ven acá, esto que tú me preguntas de mí. ¿Y por qué le dice eso? Porque, hermanos, Pilato no era tonto. Pilato era muchas cosas, pero tonto no era. Pilato era un político muy astuto y muy preparado. Y era uno que mantenía un sistema de inteligencia muy poderoso. Y Pilato sabía exactamente la verdad acerca de Jesucristo. El sistema de inteligencia, los espías que tenía Pilato, los infiltrados que él tenía, le habían dicho a Pilato exactamente quién era Cristo y cómo era Cristo y qué enseñaba a Cristo y cómo se comportaba Cristo. Y Pilato sabía que en ningún momento el Señor Jesucristo había montado una insurrección contra él ni contra Roma, en ningún momento. Incluso fue porque no montó insurrección contra Roma, porque no hablaba de matar al enemigo, que los judíos, que tenían un concepto de Mesías y del Cristo, que Cristo iba a venir para usar su poder para atacar a Roma y a los gentiles y elevar a Israel sobre todos. Cristo, no. Así gobiernan aquí en el mundo, así como gobiernan los reyes aquí en el mundo. Así son los conceptos naturales del hombre y el concepto del hombre de lo que es un rey y lo que es el poder y el uso del poder. Y Pilato sabía exactamente que el Señor Jesucristo, al salir de Getsemaní,
uno de sus propios discípulos tomó una espada para cortarle, para matar a uno de los que venían a prenderle. Y que el Señor Jesucristo inmediatamente intervino y lo prohibió. Y no solo lo prohibió, tomó la oreja del hombre. La sanó. Y Pilato le pregunta al Señor Jesucristo: ¿eres tú un rey? Cristo dice: pero ven acá, ¿dices esto tú de tú mismo y tus investigaciones acerca de mí? ¿O lo dices porque otro te lo ha dicho de mí? El Señor Jesucristo, ¿no es verdad? De nuevo, la responsabilidad del individuo. Cada uno de nosotros somos responsables. Pilato, ¿dices tú esto por ti mismo? Esta pregunta, ¿tú estás interesado? ¿O lo dices solo por lo que te ha dicho otro de mí? Hay que aprender a reverenciar a Dios. Hay que aprender a ser responsables a Dios. No solo andar creyendo lo que se dice, sino ¿qué decido yo? Y entonces ahí Pilato le responde, versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Explícame qué has hecho. ¿Por qué? En otro lugar después nos dicen que Pilato sabía que por envidia le entregaron. Pilato sabía que hay algo rarísimo. ¿Por qué? Si este hombre, ¿qué ha hecho este hombre? Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, Pilato. Wow. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Y entonces ahí en ese contexto le responde el Señor Jesús: tú dices que yo soy rey. En otras maneras, sí, soy rey, como tú dices, pero obviamente no en tus conceptos de lo que es un rey. Yo para esto he nacido. Ahí está su humanidad. Oh, la maravilla de la gloria que el Dios eterno, Rey de los siglos, ha nacido. Maravilloso, ¿eh? Aquí está su humanidad. El Señor Jesucristo nació en nuestro mundo como ser humano, igual que hemos nacido todos nosotros, pero este nacimiento que declara su humanidad, fíjate cómo ahora dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ninguno de nosotros vinimos al mundo, hermano. Todos nosotros nacimos en este mundo, pero solo Él vino, porque Él era antes de todo su divinidad, su deidad. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Wow. Y aquí entonces ahora tenemos al final de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, otra declaración de por qué vino Cristo al mundo. Y en el capítulo 1 era para morir por los pecadores, pero en el capítulo 6 es para dar testimonio a la verdad.
Aparte de él, toda verdad a la cual llegue un ser humano es un engaño. Y aparte de él, no hay ser humano que pueda escapar el engaño diabólico que está sobre el mundo y la humanidad. Por eso es que dice Juan en su epístola, primera de Juan, ¿quién es el que vence al mundo? La única manera posible de vencer el engaño de este mundo y el poder de la mentira que tiene en esclavitud la mente humana es la fe. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, es el que colgó en el madero por mí. Ese es Dios. Esa es la verdad de cómo Dios es. Solo esa fe puede vencer este mundo. Y entonces fíjate que así le dice a Pilato, no era de nuevo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, en ese momento, figura de tú, Pilato no quería dejarlo ir, quería soltarlo, porque sabía que todo lo que habían dicho de él era mentira. Entonces, a este momento tenemos que pensar también en Pilato, que Pilato era un hombre pagano. Y si algo caracteriza al mundo pagano o al mundo incrédulo es la superstición. Lo vemos en los partidos de béisbol, ¿no? Todos estos tíos que siempre andan. Y que antes de ir a batear, superstición. Y Pagano era un tío muy supersticioso. Y como hombre supersticioso, creía en algún tipo de cosa misteriosa, supernatural, que hay muchos dioses y que estos dioses, poderes que existen aquí en la tierra, que a veces estos dioses pues se presentaban en algunos hombres y que había que tener mucho cuidado lo que uno hacía con ciertos seres humanos que eran pues enviados de estos dioses, porque si tratabas mal a este ser humano, la ira de ese Dios venía sobre ti y te venía un gran mal. Pilato era un hombre muy supersticioso y Pilato tenía mucho temor de hacer una gran injusticia aquí con un hombre que él sabía, espérate, que aquí hay algo rarísimo. ¿Quién eres tú? Pero eres tú un rey. ¿Cómo que tú eres un rey? Tu propia nación te odia, te quiere entregar. ¿Pero qué tú les has hecho si tú no le has hecho nada a nadie? Y aún la mujer de Pilato le había mandado un mensaje. Pilato, he tenido unos sueños acerca de este individuo. La publicidad de nuestro Señor Jesucristo en todo Jerusalén. Y él era una persona misteriosa aún, porque él no se declaraba mucho públicamente. La mayoría del tiempo la pasaba arriba en el norte, en Nazaret. Y la mujer de Pilato le manda a decir a Pilato, Pilato, oye, cuidado lo que hagas con este hombre, porque he tenido unos sueños acerca de él peligrosísimos. Entonces Pilato hace todo lo posible para soltar al Señor Jesús, pero a la misma vez se da cuenta que le tenían tan grande envidia que tenía que hacer algo. Y entonces en capítulo 19, versículo 1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. No le azotó porque él le quería azotar, le azotó porque quería complacer al odio de los judíos, para azotarlo y humillarlo de tal manera que se satisfaciesen y lo pudiera dejar vivir. Pero ni aún eso, hermano, horrible. Y entonces al fin, ¿no es verdad? Fíjate que los judíos le declaran a Pilato, porque Pilato después de azotarlo, ¿no es verdad? Pilato saca a nuestro Señor Jesús
En versículo 4 del 19. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo a los judíos, he aquí el hombre. Mira lo que he hecho con él, ya suficiente. Cuando le vieron, versículo 6, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Pero los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Fíjate el efecto que tiene esa declaración en Pilato. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo ¿qué? Más miedo, más que el de que había tenido la persona de Cristo y este hombre, como se encuentra en esta situación. Y entonces, versículo 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Qué pregunta es? Y el punto aquí viene, hermanos, ¿por qué en ese momento Cristo no le hizo un milagro para demostrarle de dónde venía? ¿Por qué en ese momento Cristo no manifestó la gloria y el poder con que va a retornar cuando venga otra vez? ¿Por qué? No, número uno, porque se hubiera demostrado de dónde viene, la gloria de su persona hubiera quemado a Pilato completamente. Lo hubiera deshecho un hombre que le había azotado, un hombre todavía con el corazón enemigo, y de pronto encontrar que quien tú eres enemigo es el Dios Todopoderoso. Eso acaba con la humanidad. Por eso hay que nacer de nuevo. Por eso hay que ser convertido, regenerado, ¿no? Y entonces, de nuevo, le dice, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, ni le hizo milagro para demostrarle de dónde era. Otro punto es que ya Pilato, como hemos hablado, tenía suficiente información y conocimiento para hacer una determinación personal. Y Cristo no le responde. Al no responderle, fíjate el efecto que eso ocasiona en Pablo. La reacción de Pilato, mejor dicho, Pablo, no, le dio cólera. ¿Por qué? Por su concepto de quién es un rey. ¿Y qué hacen los reyes con sus enemigos? ¿Y qué hacen los reyes con los que se oponen a ellos? ¿Y qué hacen los reyes con los que no respetan su poder? Lo aplastan. Y en ese momento que Cristo no le responde a Pilato. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí? ¿No me hablas? ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder, autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¡Controlo tu vida! Ahí responde nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que responde. Versículo 11. Ninguna autoridad, Pilato, tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Wow. ¿Qué testimonio está dando nuestro Señor Jesucristo? Aquí está Pilato, rey,
gobernante de Jerusalén de los judíos, con todo el poder de Roma tras él, la autoridad que a él le venía para decir lo que acababa de decir, que yo tengo poder y autoridad judicial para dejarte ir o para crucificarte. Pilato entendía que esa autoridad le venía a él del César de Roma, y lo que el Señor Jesucristo le dice es: mira, la autoridad viene más allá y más arriba que del César. Tú no pudieses tener autoridad contra mí ninguna si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y desde ese momento, más que nunca, procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César opone. Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y le sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata, y ahí, como vemos, se lavó las manos y dio orden de que fuese crucificado. ¿Cuál es el testimonio que dio nuestro Señor Jesucristo, Pilato? Pilato, si tienes ojos para creer, aún el César, el rey de este mundo, el rey que tú ahora desafortunadamente vas a reverenciar más que al de arriba. Y el tú reverenciar a este rey César más que el de arriba, te va a llevar a ti, si tienes ojos para verlo, a ver cómo es el rey de los siglos y el rey de los reyes. ¿Cómo es él? Él mismo, Pilato, es el que te ha dado a ti esa autoridad que tú dices que tú tienes para tú hacer esta decisión, o dejarme vivir o de crucificarme, para que tú, Pilato mismo, puedas venir a creer que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Y lo ha entregado porque Él es Dios nuestro Salvador. Y no quiere que nadie perezca, mas quiere que todos los hombres crean que de tal manera Él amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se atreva a creer en Él no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Crees eso tú, Pilato? ¿Crees que así es Dios? Oh, hermanos, qué verdad. Esta es la verdad, así es Dios. ¿Y por qué es que hace más de 2000 años que no ha vuelto? Y aún en un mundo que tomó a su Hijo y lo clavó a ese madero. ¿Por qué? ¿Por qué pasa tanto tiempo? ¿Y por qué no ha vuelto? Ahí vamos a 1 Timoteo capítulo 2, un momentico, por favor. Porque 1 Timoteo capítulo 2 lo que nos va a enseñar es que, como en el capítulo 1, nuestro concepto de cómo es Dios afecta nuestro comportamiento en la iglesia y lo que enseñamos en la iglesia, y cómo enseñamos a los creyentes en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 2, lo que nos va a demostrar Pilato es que nuestro concepto de cómo Dios es afecta nuestra actitud hacia el mundo, afecta nuestra actitud hacia los incrédulos, hacia los enemigos de Dios que están en el mundo. Afecta nuestra actitud a los que son como los Pablos antes de su conversión. Y naturalmente nosotros, ¿verdad? A Saulo, antes de su conversión, pues nuestro instinto natural es que si pudiésemos haber matado a ese hombre, le hubiéramos cortado la cabeza en un instante.
Pero así no es Dios. ¿Quién es Dios? Él es el Dios vivo. Él es el Dios nuestro Padre. Él es el Dios bendito. Él es el Dios nuestro Salvador. Y entonces, nuestro concepto de él, dice Pablo a Timoteo, enséñale, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por, ahora fíjate las veces que se repite la palabra todos aquí, por todos los hombres, por los reyes, por los Pilatos, que siguen en su poder aquí en este mundo, por los Putines de Rusia, por el presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, por el que gobierna China, por el que gobierna Corea del Norte, y como a mí me afectaba tanto en otro momento en mi vida, por Fidel Castro en Cuba, que le tenía yo un odio natural que era horrible. Yo llegué, por la gracia de Dios, a aprender a orar por Fidel Castro, no porque quería hacerlo, no porque me gustaba hacerlo, sino porque así dice Dios que se haga. Que se hagan, dice él, rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes. Y cuando Pablo escribió esto a Timoteo, Nero era el César. Y por todos los que están en eminencia, todos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda, ahí está la palabra piedad, respeto a Dios, reverencia a Dios y honestidad, sinceridad de corazón. Versículo 3. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Porque nos gusta Biden? No. Lo hacemos porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro ¿qué? Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad a la cual Timoteo se le da mandato en el capítulo 6 de guardar sin mancha, a la verdad a la cual el Señor Jesucristo dio testimonio delante de Pablo. Para esto he venido al mundo, Pablo, para que sepa que tú no pudieses tener poder sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Yo la maravilla de este Dios tan poderoso y a la vez tan respetuoso de la dignidad humana, que jamás atropellará tu libre albedrío para convertirte en una máquina, para convertirte en un robot. Permite, si tú así lo decides, de ser su enemigo y seguir siendo su enemigo, aunque te cueste tu alma eternamente. Dios no atropella la decisión humana. Gloria tan grande Dios, pues nuestros conceptos de él afectan nuestra actitud hacia el mundo. ¿Y por qué entonces nosotros aprendemos a orar aún por los malos, aún por los que no nos gustan? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres, como Saulo, que era enemigo, se conviertan. Y lo único que les convierte y les salva es llegar al conocimiento de la verdad, que Dios envió a su Hijo y me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces fíjate cómo sigue el argumento, versículo 5, porque hay un solo Dios, es el único, no hay otro. Guardémonos de pensar que puede haber otro, no hay otro, este es él y así es él. Y no solo hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué hay un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Y por qué dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque Él es el único
Y no solo es el único, Él es suficiente. No hace falta otro. Gloria a Dios de la grandeza de quien envió Él a ser nuestro Salvador. No a un ángel, no a un arcángel, no a un querubín de poder. No. Envió a su propio Hijo para mostrar, así soy yo, que si tengo que dar a mi Hijo para que sea crucificado por la autoridad que yo le he delegado a la humanidad, de ella no me arrepiento. Y a través de ella gano el corazón del hombre, y lo gano no escatimando a mi Hijo, sino entregándolo por todo. Porque el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y por lo tanto, si Dios es un Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el mediador, versículo 5, que Dios ha dado entre él y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿cómo actuó él? Pues fíjate cómo actuó, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Y por qué se dio él a sí mismo en rescate por todos? Porque Dios es Dios nuestro Salvador, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos los hombres sean salvos. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo entonces se dio a sí mismo por todos, como rescate. Ay, hermanos, cuidado con mucha enseñanza del calvinismo que mete sus patas dentro de nuestros conceptos y que declara de un Dios que no quiere que ningún hombre perezca, que todos los hombres sean salvos, y que por lo tanto envió a su propio Hijo, que por el cual, sabiendo que así es Dios su Padre, se entregó como rescate por todo. Cuidado en dejarnos decir que eso no es cierto, y que Dios pone una fachada, pero que en sí, dentro de sí, no es así. No. Dios es el Dios de toda honestidad. Que Dios nos guarde de pensar que entonces Cristo solo murió por cierta cantidad de la humanidad. Y que Dios dice que sí, que Él quiere que todos sean salvos, pero eso es mentira al final. Y Él de verdad no quiere que todos sean salvos. Y por lo tanto, su Hijo solo murió por los que Él quería que fueran salvos. Y los otros, pues los hizo criaturas de todas maneras. Aunque no tenían ninguna voluntad, ni ninguna contribución, ni que habían pedido ser criaturas, pero los hizo así ya, pecadores, y los dejó que fueran al infierno para siempre. Y nunca podían ser salvos de ninguna manera, porque Dios no los escogió. Y Dios solo permitió que su Hijo muriera por los que Él quisiera, y los otros que se fueran al infierno. Ay, hermano, que Dios nos guarde de todas estas cosas, porque nuestro concepto de cómo es Dios afecta nuestra actitud hacia el mundo. Fíjate lo que sigue aquí, siguiendo estas oraciones, ¿verdad? Dice versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No me digas tú a mí, hermano, que tú o yo creemos que Cristo no murió por todos los hombres, y que porque Dios no eligió a todos los hombres que serán salvos, no todos los hombres se pueden salvar, y que tú todavía te puedes esforzar a hacer rogativas por hombres enemigos y malos, por todos ellos, aún los que están en poder, que hacen tanto daño a la humanidad. No puedes, hermano. Que Dios nos ayude, porque los conceptos que nosotros nos dejamos tener acerca de cómo Dios es, afecta nuestra actitud hacia el mundo.
y afecta nuestras oraciones hacia el mundo. Que Dios nos ayude. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, el quien nos ha traído al conocimiento de la verdad. Y porque Él es el Dios vivo y el Dios soberano de los siglos, aprendemos en reverencia, piedad a Él, a comportarnos como nos debemos de comportar. Gloria a Dios que me amó a mí, te amó a ti y que tanto interés tenía en lograr que el respeto a Él volviera a vuestro corazón y al mío, y el costo que pagó para lograrlo, su Hijo, dar en este mundo testimonio a esta verdad. Va a retornar, y cuando retorne en esa gloria, será manifestado delante de todo el universo el Dios quien Cristo declaró delante de Pilato. Ese es el Dios verdadero y todopoderoso. Ay, hermano, qué gloria esa, qué orgullo ese de esperar su advenimiento, que cuando Él aparezca, ahí estemos nosotros, los que no nos dejamos avergonzar de Él y del testimonio que Él dio acerca de Dios y cómo Él es, que afectó cómo vivíamos y cómo creíamos. Y cuando Él venga, seremos vindicados delante de todo el universo y del mundo que le rechazó, y que por ese rechazo al fin se pierden. Gracias, Señor, por salvarnos y venir a salvarnos a través de la verdad. Ahí termino, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Henry Sardiña. Ya corregimos lo de sardina. Así que muy bien.